La sombra sobre Innsmouth. Un relato de horror cósmico de H.P. Lovecraft. Capítulo 5. Una suave lluvia matinal me despertó en la zanja del ferrocarril cubierto de maleza, y cuando salí tambaleándome a la carretera, no vi rastro alguno de huellas en el barro fresco. El olor a pescado también había desaparecido. Los tejados en ruinas y los campanarios derribados de Innsmouth asomaban amenazadoramente por el sudoeste, pero no divisé ningún ser vivo en toda la desolada marisma salada que me rodeaba. Mi reloj todavía funcionaba y me indicó que eran más de las 12. Mi mente recordaba vagamente lo que había sucedido, pero tuve el presentimiento de que algo espantoso se ocultaba en el fondo. Tenía que alejarme de la aciaga y maligna Innsmouth, y por consiguiente empecé a comprobar si podía valerme de mis entumecidos y fatigados medios de locomoción. A pesar de la debilidad, el hambre, el horror y el desconcierto, al cabo de un rato comprobé que podía caminar. De modo que me puse en marcha con paso lento por la enfangada carretera de Rowley. Antes de que anocheciera estaba en el pueblo, donde comí y me proveí de ropas presentables. Tomé el tren de la noche para Arkham y al día siguiente mantuve una larga y sincera conversación con las autoridades locales. Proceso que repetí más tarde en Boston. El público ya conoce la principal consecuencia de esos coloquios, y me gustaría, por mor a la normalidad, no tener nada más que añadir. Tal vez la locura se esté apoderando de mí. Quizás se esté acercando un horror todavía mayor, o un prodigio todavía mayor. Como es fácil de imaginar, renuncié a la mayor parte de mis planes previstos para el resto del viaje. Distracciones paisajísticas, arquitectónicas y arqueológicas de las que tanto había esperado. Tampoco me atreví a buscar aquella extraña joya que, según decía, se guardaba en el museo de la Universidad Miskatonic. No obstante, aproveché mi estancia en Arkham para recoger algunos apuntes genealógicos que desde hacía mucho quería poseer. Datos muy aproximados y apresurados, es cierto, pero que me serían muy útiles más adelante, cuando tuviera tiempo de ordenarlos y codificarlos. El conservador de la Sociedad Histórica de Arkham, el señor E. Lapham Peabody, se prestó amablemente a ayudarme y mostró un extraordinario interés cuando le dije que era nieto de Eliza Orne, de Arkham, nacida en 1807 y casada con James Williamson, de Ohio, a la edad de 17 años. Al parecer, un tío materno mío había estado allí muchos años antes en busca de los mismos datos que a mí me interesaban, y la familia de mi abuela había sido objeto de habladurías en la localidad. Mr. Peabody dijo que había habido bastantes discusiones acerca del matrimonio de su padre, Benjamin Orne, inmediatamente después de la Guerra Civil, dado que el linaje de la novia era particularmente enigmático. Se creía que esa novia era huérfana de un tal Marsh de New Hampshire, prima de los Marsh del condado de Essex, pero se había educado en Francia y sabía muy poco de su familia. Su tutor había depositado fondos en un banco de Boston para mantenerla a ella y a su institutriz francesa, pero el nombre del tutor no resultaba familiar a los habitantes de Arkham, y al poco tiempo desapareció, de modo que la institutriz asumió su papel por decisión judicial. La francesa, muerta ya hace mucho, era muy taciturna y había quienes decían que podía haber contado mucho más de lo que contó. Pero lo más desconcertante era la incapacidad de todos para reconocer a los supuestos padres de la muchacha.
Enoch Marsh y Lydia Meserve Marsh entre las familias conocidas de New Hampshire. Muchos sugirieron que posiblemente fuese hija natural de algún Marsh ilustre. Desde luego tenía los mismos ojos de los Marsh. La mayor parte del embrollo surgió después de su prematura muerte, que tuvo lugar al nacer su única hija, mi abuela. Como yo tenía una opinión bastante desagradable en relación con el apellido Marsh, no me alegré al enterarme de que era miembro de mi propio árbol genealógico. Tampoco me gustó la insinuación de Mr. Peabody de que yo tenía los ojos típicos de los Marsh. No obstante, le agradecí que me hubiera proporcionado unos datos que sabía que me resultarían valiosos, y tomé abundantes notas y referencias bibliográficas acerca de la familia Orne, de la que había abundante documentación en los archivos. De Boston regresé directamente a mi casa en Toledo y después pasé un mes en Maumee reponiéndome de la dura prueba. En septiembre ingresé en Oberlin para cursar mi último año y desde entonces hasta el siguiente junio estuve muy ocupado con mis estudios y otras actividades saludables, no recordando los horrores pasados más que cuando recibía las visitas ocasionales de las autoridades encargadas de la campaña que pusieron en marcha mis súplicas y mi declaración. Hacia mediados de julio, justo un año después de mi experiencia en Innsmouth, pasé una semana en Cleveland con la familia de mi difunta madre, cotejando algunos de los datos genealógicos que acababa de obtener con diversas notas, tradiciones y retazos de reliquias de familia que allí existían, para ver si podía encontrar algún tipo de relación. La tarea no me agradó mucho que digamos, pues el ambiente del hogar de los Williamson siempre me había deprimido. Había en él una cierta tendencia al pesimismo, y cuando yo era pequeño, mi madre nunca me había animado a visitar a sus padres, aunque siempre se alegraba cuando su padre venía a Toledo. Mi abuela de Arkham me parecía extraña y me daba muchísimo miedo, y cuando falleció no creo haberlo lamentado. Tenía yo entonces 8 años y se decía que había muerto de pena tras el suicidio de mi tío Douglas, su hijo mayor. Se había pegado un tiro al regreso de un viaje a Nueva Inglaterra, el mismo viaje, sin duda, por el que se le recordaba en la Sociedad de Estudios Históricos de Arkham. Ese tío se parecía mucho a ella, y tampoco me había gustado nunca. Había algo en la expresión de ambos, como si mirasen fijamente, sin parpadear, que me producía un impreciso e inexplicable desasosiego. Mi madre y mi tío Walter no se parecían a ellos. Era como su padre, aunque el pobrecito primo Lawrence, hijo de Walter, había sido el vivo retrato de su abuela hasta que su estado de salud hizo necesario recluirlo para siempre en un sanatorio de Canton. Hacía 4 años que no lo había visto, pero mi tío me dio a entender una vez que su estado, tanto mental como físico, era deplorable. Esa preocupación había sido probablemente la causa principal de la muerte de su madre 2 años antes. Mi abuelo y su hijo viudo Walter componían mi única familia en Cleveland, pero el recuerdo de los viejos tiempos se cernía continuamente sobre ella. Aquel lugar seguía sin gustarme y procuré llevar a cabo mis investigaciones con la mayor rapidez posible. Mi abuelo me proporcionó abundantes documentos y tradiciones de los Williamson, pero en lo referente a los Orne, tuve que contar con mi tío Walter, que puso a mi disposición el contenido de todos sus archivos, que incluía notas, cartas, recortes, legados, fotografías y miniaturas. Repasando las cartas y los retratos de Orne, fue como empecé a contraer una especie de terror hacia mis propios antepasados. Como he dicho, mi abuela y mi tío Douglas siempre me habían inquietado. Años después de haber desaparecido, todavía contemplaba sus rostros en los retratos con un sentimiento de repulsa y extrañeza perceptiblemente acrecentado. Al principio no podía comprender el cambio, pero poco a poco,
empezó a imponerse en mi subconsciente una especie de comparación horrible. A pesar de la firme negativa de mi conciencia a admitir siquiera la más remota posibilidad. No cabía duda de que la expresión característica de aquellos rostros me sugería algo que no me había sugerido antes. Algo que me producía un pánico absoluto si pensaba demasiado abiertamente en ello. Pero el peor sobresalto se produjo cuando mi tío me mostró las joyas que los Horn guardaban en una cámara acorazada del centro de la ciudad. Algunas de ellas eran primorosas y bastante estimulantes, pero había un estuche con extrañas alhajas antiguas, pertenecientes a mi misteriosa bisabuela, que mi tío casi habría preferido no mostrar. Tenían, me dijo, un diseño muy grotesco y casi repulsivo, y nunca, que él supiera, las había llevado en público, aunque mi abuela solía disfrutar contemplándolas a solas. Sobre ellas circulaban imprecisas leyendas que les atribuían mala suerte, y la institutriz francesa de mi bisabuela había dicho que no deberían ponérselas en Nueva Inglaterra, aunque en Europa podrían llevarse sin el menor peligro. Mientras mi tío empezaba a desenvolver despacio y a regañadientes los objetos, me recomendó que no me dejase impresionar por la rareza y la habitual atrocidad de los diseños. Los artistas y arqueólogos que los habían visto dictaminaron que su ejecución era excepcional y exóticamente exquisita, aunque nadie fue capaz de precisar con qué metal habían sido elaboradas, ni de indicar a qué tradición artística concreta pertenecían. Había 2 brazaletes, una tiara y una especie de pectoral. Este último tenía ciertas figuras en alto relieve de una extravagancia casi insoportable. Mientras me hacía esa descripción, yo había contenido mis emociones, pero mi cara debió traicionar mis crecientes temores. Mi tío parecía preocupado y dejó de desenvolver las joyas para estudiar mi semblante. Le indiqué con un gesto que continuara, lo que hizo con nuevas muestras de mala gana. Parecía temer alguna manifestación mía cuando apareciese la primera pieza, la tiara, pero dudo mucho que se esperase lo que realmente sucedió. Yo tampoco lo esperaba, pues creía estar totalmente prevenido con respecto a lo que las joyas resultarían ser. Lo que hice fue desmayarme sin decir palabra, lo mismo que había hecho en aquella zanja del ferrocarril atascada de zarzas un año atrás. A partir de aquel día mi vida ha sido una pesadilla de lucubraciones y recelo, y ya no sé cuánto hay de espantosa verdad y cuánto de locura. Mi bisabuela había sido una Marsh de origen desconocido cuyo marido vivía en Arkham. ¿Y no dijo el viejo Zadok que la hija que Obed Marsh tuvo con su segunda esposa monstruosa se casó con un individuo de Arkham gracias a un truco? Con ella tuvo 3 hijos. 2 desaparecieron jóvenes, pero una chica parecía tan normal como cualquier otra y fue educada en Europa. Finalmente, Obed consiguió casarla con engaño con un tipo de Arkham que no sospechaba nada. ¿Y no había murmurado el viejo borrachín algo acerca del parecido de mis ojos con los del capitán Obed? No hay de más que Obed habría creído lo que le contó aquel viejo demonio, pero el capitán leía a las personas como si fueran libros. Tampoco a mí me cree nadie cuando lo cuento, y creo que usted tampoco. Aunque ahora que me fijo, usted tiene la misma mirada penetrante que tenía Obed. También en Arkham me había dicho el conservador del museo que yo tenía los típicos ojos de los Marsh. ¿Fue Obed Marsh mi tatarabuelo? Y entonces, ¿quién o qué era mi tatarabuela? Pero quizás
Quizás todo esto no fueran más que desvaríos. Aquellos adornos de oro blancuzco podrían haber sido comprados perfectamente a algún marinero de Innsmouth por el padre de mi bisabuela, quien quiera que fuese. Y aquella expresión de fijeza en los ojos de mi abuela y de mi tío, el que se mató, podía ser una pura fantasía reforzada por la sombra de Innsmouth, que ha alterado mi imaginación de manera tan amenazadora. Pero ¿por qué se había matado mi tío después de indagar sobre sus antepasados en Nueva Inglaterra? Durante más de 2 años rechacé estas reflexiones con cierto éxito. Mi padre me consiguió un empleo en una compañía de seguros y me enfrasqué en mi ocupación rutinaria lo más a fondo que pude. Sin embargo, en el invierno de 1930-1931, dieron comienzo los sueños. Al principio eran muy escasos y solapados, pero se hicieron más frecuentes y más intensos a medida que pasaban las semanas. Grandes espacios acuáticos se abrían ante mí, y yo parecía vagar por titánicos pórticos sumergidos y laberintos de murallas ciclópeas cubiertas de algas, acompañado de peces grotescos. Después empezaron a aparecer otras figuras que me llenaban de indescriptible horror al despertar. Pero durante el sueño no me horrorizaban en absoluto. Yo era uno de ellos. Llevaba sus inhumanos atavíos, andaba por sus acuosos caminos y rezaba prodigiosamente en sus horribles templos en el fondo del mar. Al despertar no lograba acordarme de todo, pero incluso lo que recordaba cada mañana sería suficiente para catalogarme de loco o de genio si me hubiera atrevido a ponerlo por escrito. Me parecía que alguna tremenda influencia trataba de apartarme poco a poco del mundo cuerdo, de la vida sana y ordinaria que llevaba, y me arrastraba a los innominables abismos de tinieblas y alienación. Y el proceso me afectaba en gran medida. Mi salud y aspecto empeoraron de manera continuada hasta que, finalmente, me vi obligado a renunciar a mi empleo y a vivir recluido como un inválido. Una extraña enfermedad del sistema nervioso me tenía paralizado, y a veces casi no podía cerrar los ojos. Fue entonces cuando empecé a observarme en el espejo con creciente alarma. No es agradable contemplar los lentos estragos que produce la enfermedad, pero en mi caso había algo más sutil y más desconcertante detrás. Mi padre debió notarlo también, porque empezó a mirarme con curiosidad y casi con espanto. ¿Qué me estaba sucediendo? ¿Acaso estaba llegando a parecerme a mi abuela y a mi tío Douglas? Una noche tuve un sueño espantoso en el que me encontraba con mi abuela bajo el mar. Ella vivía en un palacio fosforescente, con muchas terrazas y jardines de extraños corales escamosos y grotescas floraciones braquiadas, y me daba la bienvenida con una cordialidad que podría considerarse sardónica. Había cambiado, como los que se van al agua para cambiar, y me dijo que no había muerto. En su lugar había pasado a un lugar de cuya existencia se había enterado su hijo muerto, un reino cuyas maravillas, destinadas a él también, había desdeñado con una pistola. Ese iba a ser también mi reino. No podía evitarlo. Nunca moriría, sino que viviría con los que ya existían antes de que el hombre habitara la tierra. También conocía la que había sido su abuela. Durante 8000 años, Llywelyn había vivido en Llywelyn, a donde habían regresado después de la muerte de Obed-Marsh. Y Llywelyn no fue destruida cuando los hombres de la tierra de arriba habían arrojado explosivos al mar. Le hicieron daño, pero no la destruyeron. Los profundos no podían ser destruidos,
aunque la magia paleógena de los olvidados ancianos podía a veces detenerlos. Por ahora descansaban, pero algún día, si se acordaban, se levantarían de nuevo para reclamar el tributo que el gran Cthulhu anhelaba. La próxima vez sería una ciudad más grande que Innsmouth. Habían planeado extenderse, y para ello habían criado a los que les ayudarían, pero de momento deben esperar una vez más. Yo debía sufrir un castigo por haber provocado la muerte de los hombres de la tierra de arriba, pero no sería duro. Ese fue el sueño en que vi por primera vez a un Shoggoth, y la visión me hizo despertar en medio de gritos frenéticos. Aquella mañana comprobé ante el espejo que había adquirido definitivamente la pinta de Innsmouth. Por ahora no me he pegado un tiro como mi tío Douglas. Me compré un arma automática y estuve a punto de dar ese paso, pero ciertos sueños me disuadieron. Los tensos extremos del horror que me aflige están disminuyendo y me siento extrañamente atraído por las desconocidas profundidades del mar en lugar de temerlas. Mientras duermo, oigo y hago cosas raras, y me despierto con una especie de exaltación en vez de temor. No creo que deba esperar un cambio completo como los demás. Si lo hiciera, mi padre probablemente me encerraría en un sanatorio, como encerraron a mi pobre primo. Allá abajo me aguardan prodigiosos e inauditos esplendores, y no tardaré en ir a buscarlos. Ya, Rlier, Cthulhuftagn, ya, no me pegaré un tiro. No puedo estar destinado a pegarme un tiro. Planearé la huida de mi primo de ese manicomio de Canton e iremos juntos a la ciudad de Innsmouth de maravilloso agüero. Nadaremos hasta el siniestro arrecife y nos sumergiremos en los negros abismos hasta la Ciclopia y Hansley, la de las múltiples columnas, y moraremos para siempre en aquella prodigiosa y majestuosa guarida de los profundos. Qué pequeño se nos ha quedado el mundo. Cuando Lovecraft escribía estas historias, en las montañas de la locura, la sombra sobre Innsmouth, el modelo de Pickman, el mundo todavía era un lugar en gran parte inexplorado. Apenas se había inventado el aeroplano, apenas el teléfono, apenas los automóviles. Podíamos soñar con secretos imposibles, con zonas prohibidas e inexploradas más allá de los confines del mundo conocido. Bajo las aguas, en las heladas tierras de la Antártida. Bajo tierra, bajo nuestras ciudades. Ahora, sin embargo, estamos a 3 clics en un ordenador o en un teléfono móvil para poner a nuestra disposición los cientos de ojos que desde el espacio nos vigilan, para explorar por nosotros mismos lo que hay en lugares de la Tierra en los que jamás pondremos el pie. Podremos recorrerlos virtualmente como si estuviéramos allí, verlos como si estuviéramos allí, sin llegar a estar y, en consecuencia, ya no quedan secretos. Quizá por eso regreso a la literatura antigua. Pues quizá por eso regreso a Lovecraft, a Poe, a Julio Verne,
para volver a disfrutar de ese sentido de la maravilla. Quizá por eso regreso a Asimov, a la saga de Fundación, para explorar una galaxia inexplorada y probablemente probablemente inexplorable, para volver a disfrutar de aquel sentido de maravilla. Nunca he leído a Lovecraft, ¿vale? Lo confieso aquí, delante de ti, delante de vosotros. Nunca leí a Lovecraft de chaval. Por un lado me arrepiento de no haberlo hecho porque me está encantando descubrirlo, pero por otro lado, me alegro de no haberlo leído entonces porque así puedo disfrutarlo ahora, porque he de ser sincero con vosotros, llevo una temporada en la cual nada de lo que leo me acaba de hacer viajar, nada de lo que leo me lleva de viaje. Lo encuentro todo muy atado al mundo real. Todo es novela negra, thriller, suspense. El terror nunca me hizo especial gracia. Yo siempre dije que leía a Stephen King a pesar de que escribiera terror, no porque escribiera terror. Que leía a Poe a pesar de que escribiera terror, no porque escribiera terror. No, la literatura para mí siempre fue viajar. Viajar. El sentido de la maravilla. El sentido de la maravilla que sigo encontrando en las viejas historias de Isaac Asimov, que sigo encontrando en estos relatos de Edgar Allan Poe, de H.P. Lovecraft, y que me cuesta encontrar en literatura moderna. Y sé que es culpa mía, sé que por ahí está Brandon Sanderson diciendo, ven por aquí, ven por aquí. No he leído nada del Cosmere de Sanderson, sí que he leído las novelas de Patrick Rothfuss, maldito seas Patrick Rothfuss, con su historia de los Chandrian, con el nombre del viento y el asesino de reyes, si no recuerdo mal. O sea, las crónicas del asesino de reyes, no recuerdo el temor de un hombre sabio. Y esa tercera parte que no sé yo si llegará, pero ¿quién soy yo para decirle nada? Los que me habéis leído ya sabéis por dónde voy. Bien, Rothfuss me hizo soñar, Rothfuss me llevó de viaje, es cierto. Algunas novelas más también. Jonathan Strange y el señor Norrell, por ejemplo, también me llevó de viaje, Y supongo que si le diese una oportunidad a Sanderson, descubriría que también podría viajar a esos mundos del Cosmere. Lo que ocurre es que me echa un poco para atrás unas sagas tan largas. En cualquier caso, retomar a Lovecraft, recordar un tipo de literatura más inocente, por así decirlo, me gusta mucho. Y traerla a la vida me gusta muchísimo más. La sombra sobre Innsmouth, en particular, es una historia que me he divertido muchísimo descubriendo y grabando para todos vosotros. Innovando en algunas voces que habéis podido escuchar por aquí. Y me ha gustado mucho. Cómo describe Lovecraft ese pueblo que casi puedes sentir el salitre, casi puedes notar la humedad, casi puedes olfatear el hedor de las algas cuando baja la marea. Incluso tiene su propia escena de tensión, su persecución. Sí, la verdad es que lo he disfrutado. ¿Y tú? ¿Tú lo has disfrutado? ¿Te ha gustado? ¿Lo conocías ya? Bueno, espero que me lo cuentes en comentarios. Mientras tanto, yo seguiré buscando nuevas historias que despierten el sentido de la maravilla, que nos lleven de viaje. Por de pronto, te recuerdo que aquí en Divergencia Cero tienes varias más que puedes escuchar. En las montañas de la locura, de H.P. Lovecraft, nos llevará a la Antártida. El método de Pickman. Me ha dado a mí por decir el método de Pickman. El modelo de Pickman nos llevará al subsuelo de Boston. Nyarlathotep. Y muchas, el extraño,
el color que llegó del cielo. Bueno, es que hay bastante Lovecraft ya, a lo tonto, aquí en Divergencia Cero. Te invito a que lo encuentres, a que lo descubras y a que te sumerjas en cada una de esas historias pergeñadas hace un siglo ya por el maestro de Providence. Sin más, me despido aquí de todos vosotros, no sin antes deciros que se os quiere. Y que si no cuento más cosas personales por aquí no es porque no quiera o no porque no tenga ganas de contarlas, sino porque no tengo tiempo. No tengo tiempo, me consumen los proyectos, me consumen las niñas, la familia, y no tengo tiempo casi para poder sentarme un rato con vosotros a disfrutar de un café o una cerveza y charlar un poquito de esto y de aquello como solía hacer antes. Me gustaría, por ejemplo, abrir una serie de audios nuevos, narrando semana a semana o día a día cómo avanza la escritura de la tercera parte de las novelas protagonizadas por Miranda Gray. Pero si no tengo tiempo de sentarme a escribirlas, ¿cómo voy a tener tiempo siquiera de sentarme a contároslo? En fin. Eso sí, poco a poco las cosas van asentándose, poco a poco voy descubriendo mis tiempos y poco a poco el trabajo va saliendo adelante. Y es que es increíble cuando lo pienso. Todo lo que hay ahora mismo grabado aquí en el podcast en iVoox. Pero no solamente eso, sino también todo lo que hay ya también en YouTube. Y en concreto os recomiendo que los programas de Lovecraft les echéis un vistazo en YouTube, porque lo que hago allí es una cosa distinta. El audio es el mismo, pero lo acompañan imágenes. Y, bueno, es un arte nuevo que estoy empezando a aprender y que probablemente, pues oye, os pueda gustar. No me extiendo, me extiendo porque me he extendido ya muchísimo, 10 minutos casi. Que en cualquier caso, espero que lo hayáis disfrutado, espero leeros en comentarios. Muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por aguantar hasta el final. Ya sabéis lo que tenéis que hacer para apoyar el podcast, así que no seré yo quien os lo diga una vez más. Un fuerte abrazo a todos y cada uno de vosotros y de vosotras. Se despide vuestro anfitrión que os quiere aquí en Divergencia Cero, Marker Resoto. Y hasta la próxima.